Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a confrontar una pregunta que puede parecer incómoda, quizás incluso un poco peligrosa, pero es una que yace en el corazón mismo de nuestro viaje espiritual. ¿Es posible ser tan religioso, tan devoto en nuestras prácticas externas y tan riguroso en nuestra disciplina que en realidad nos alejemos más de Dios? A menudo pensamos en el pecado como la oscuridad obvia, los vicios, los crímenes, los escándalos públicos que podemos señalar y condenar fácilmente. Pero hay una trampa, un lazo sutil y aterrador, que el enemigo pone específicamente para aquellos que intentan ser buenos. Es la trampa del orgullo espiritual, el asesino silencioso del alma, que nos convence de que estamos sanos cuando en realidad estamos muriendo. Hoy, estamos explorando una de las intervenciones más penetrantes y necesarias del Padre Pío, un momento en el que vio esta trampa cerrándose alrededor de una creyente devota y tuvo que tomar una medida drástica y dolorosa para salvarla. Descubriremos por qué el diablo a menudo se esconde detrás de los hábitos religiosos y por qué un pecador que sabe que está roto está infinitamente más cerca del corazón de Jesús que un santo que cree ser perfecto. Para entender la gravedad de esta historia, primero debemos transportarnos al paisaje accidentado y bañado por el sol de San Giovanni Rotondo, durante el apogeo del ministerio del Padre Pío. Este no era un lugar de confort, era un hospital espiritual, un lugar donde miles acudían llevando las pesadas cargas de sus pecados, sus enfermedades y sus esperanzas desesperadas. El aire estaba cargado con el olor a polvo e incienso, y el silencio de la iglesia a menudo era interrumpido por el llanto de los penitentes o el arrastrar de pies, mientras las filas serpenteaban hacia el confesionario, donde el fraile, con los estigmas, se sentaba durante horas y horas. El Padre Pío no era simplemente un oyente, era un vidente. Poseía el carisma de leer los corazones, un don dado por Dios no para avergonzar a los fieles, sino para cortar a través de las capas de autoengaño que todos construimos alrededor de nuestras almas. Podía oler el hedor del pecado y la fragancia de la virtud, y sabía con una claridad aterradora cuándo un alma se le acercaba con genuina contrición y cuándo se le acercaba con una máscara. En esta bulliciosa atmósfera de fe y milagros, vivía una mujer que era un pilar de la comunidad eclesiástica local. Si la miraras desde fuera, ella era el modelo mismo de la piedad católica. Asistía a misa cada mañana sin falta, lloviera o hiciera sol. Siempre era la primera en llegar y la última en irse. Su cabeza estaba siempre cubierta con un velo modesto. Sus manos siempre aferraban un rosario y sus labios se movían constantemente en oración susurrada. Para los otros feligreses, ella era una mujer santa, alguien a quien admirar y quizás incluso envidiar por su dedicación. Ella conocía todas las oraciones, observaba todos los ayunos y estaba involucrada en todas las obras externas de la parroquia. Pero el Padre Pío vio algo que los vecinos no podían ver. Vio que su vida espiritual se había convertido en una fortaleza de hielo, construida no sobre el amor de Dios, sino sobre el amor a su propia imagen. Esta mujer, llamémosla Filomena, había caído en el engaño más peligroso de la vida espiritual. Ella comenzó a creer que sus obras la hacían digna. Mientras se arrodillaba en los bancos, sus ojos vagaban hacia los que la rodeaban. Veía a una madre joven luchando por mantener quietos a sus hijos y pensaba, ¿por qué no puede controlarlos? ¿No tiene reverencia? Veía a un hombre en la parte de atrás, tal vez oliendo a campo o a tabaco, y pensaba, apenas está prestando atención. Seguramente no está tan cerca de Dios como yo. Veía a los pecadores haciendo fila para confesarse, los adúlteros, los ladrones, los iracundos, y agradecía a Dios no ser como ellos. Había construido una jerarquía de santidad en su mente y se había colocado firmemente en la cima. Sus oraciones, aunque muchas, no ascendían al cielo. Rebotaban en el techo,
lastradas por las pesadas cadenas del juicio y la justicia propia. Estaba rezando a un espejo, admirando su propio reflejo en la luz divina. La crisis llegó en un día que parecía como cualquier otro. Filomena se preparó para la confesión, como era su costumbre semanal. Examinó su conciencia, pero su examen fue superficial. Encontró solo pequeñas faltas técnicas, tal vez un momento de distracción o una ligera impaciencia. No vio la madera podrida del orgullo que sostenía toda la estructura de su vida. Esperó en la fila, observando a los demás con esa familiar mirada de lástima, aferrando su rosario como una insignia de cargo. Cuando finalmente llegó su turno, entró en el confesionario y se arrodilló. Esperaba lo que siempre recibía de otros sacerdotes, una gentil afirmación, un elogio por su fidelidad y una penitencia ligera. Esperaba ser validada, pero no estaba hablando con un sacerdote ordinario. Estaba hablando con un hombre que vivía con las heridas de Cristo en sus manos, un hombre que batallaba físicamente contra el diablo en su celda, un hombre que sabía que el orgullo fue el pecado mismo que expulsó a Lucifer del cielo. El Padre Pío se sentó en la sombra del confesionario, con la cabeza inclinada en oración. Cuando Filomena comenzó a hablar, recitando su lista de imperfecciones menores con un tono de piedad confiada, el Padre Pío sintió una repulsión física. No era ira en el sentido humano. Era un rechazo espiritual de la mentira que ella vivía. Él podía sentir la frialdad de su corazón. Un corazón que no tenía espacio para la misericordia porque estaba demasiado lleno de juicio. Él la interrumpió. Su voz, generalmente tan reconfortante para los quebrantados de corazón, fue como un trueno. «Vete», ordenó. La mujer se congeló, aturdida en silencio. Pensó que había oído mal. «Padre», tartamudeó. «He dicho que te vayas», repitió el Padre Pío, alzando la voz. «No estás lista. Estás llena de ti misma. No hay lugar para Dios en un corazón que está lleno de amor propio. Vete». No le dio la absolución. No le dio una bendición. Esencialmente la echó del confesionario frente a la fila de personas que ella había juzgado tantas veces. Imagina la devastación de ese momento. Durante años, Filomena había construido toda su identidad en torno a ser la buena, la santa. En cuestión de segundos, el santo a quien más admiraba la había desnudado espiritualmente. Salió tropezando de la iglesia, con la cara ardiendo de humillación, lágrimas de conmoción e ira corriendo por su rostro. Las personas a las que había mirado con desdén la vieron irse, confundidas y susurrando. Se sintió como el fin de su mundo. Se fue a casa y colapsó, incapaz de entender cómo pudo suceder esto. ¿No había rezado? ¿No había ayunado? ¿No era mejor que los borrachos y los mentirosos? Durante días, luchó con una ira oscura hacia el Padre Pío. Sentía que había sido cruel, injusto y falto de caridad. Pero esta era la genialidad de su dirección espiritual. Él sabía que una palabra amable simplemente habría rebotado en su armadura de orgullo. Ella necesitaba una herida, necesitaba ser quebrantada para que la luz pudiera finalmente entrar. En la soledad de su habitación, despojada de su personalidad pública, algo comenzó a cambiar. La ira dio paso lentamente a un silencio aterrador. Sin la validación del sacerdote, sin la admiración de la multitud, se vio obligada a mirarse en el espejo de la verdad. Por primera vez, recordó los rostros de las personas que había juzgado. Recordó a la joven madre que había despreciado, y se dio cuenta de que no sabía nada de las luchas o sacrificios de esa mujer. Recordó al hombre en la parte trasera de la iglesia, y se dio cuenta de que podría haber estado orando con una humildad que ella nunca había poseído. El Espíritu Santo comenzó a retirar las capas de su vanidad. Vio que su piedad era un disfraz. Se dio cuenta de que mientras recitaba oraciones, no había estado amando a Dios. Había estado usando a Dios para elevarse a sí misma. El peso de su juicio sobre los demás la aplastó, y por primera vez en años, lloró. No por su reputación, sino por su alma. Se dio cuenta de que no era la santa, era el fariseo.
Esta es la gran paradoja que el Padre Pío nos enseñó a través de este encuentro. El diablo no teme nuestras virtudes si puede usarlas para hacernos orgullosos. De hecho, el enemigo prefiere a una persona casta y orgullosa sobre una persona lujuriosa y humilde, porque el pecador humilde puede ser sanado. Pero el santo orgulloso se convierte a sí mismo en un Dios. El Padre Pío decía a menudo que prefería a un pecador que sabe que es un miserable, a un creyente que cree ser un ángel. Cuando somos conscientes de nuestro quebrantamiento, somos como una vasija vacía que Dios puede llenar con su gracia. Pero cuando estamos llenos de nuestra propia bondad percibida, sellamos la vasija herméticamente. Nos volvemos impenetrables a la gracia. Filomena había estado sellada herméticamente durante años y fue necesario el impacto del rechazo del Padre Pío para romper el sello. Pasaron las semanas. Filomena dejó de correr al frente de la iglesia. Comenzó a sentarse en la parte de atrás. Dejó de mirar a los demás con ojos críticos y comenzó a mantener la vista baja, enfocada en el crucifijo. Las oraciones que susurraba ya no eran declaraciones confiadas de su propia fidelidad. Eran las súplicas desesperadas de un mendigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Comenzó a entender cómo era la verdadera santidad. No se trataba del número de rosarios rezados, sino de la profundidad del amor y la humildad en el corazón. Sintió un parentesco con las personas rotas que solía despreciar. Se dio cuenta de que era una de ellas. La aristocracia espiritual a la que pensaba que pertenecía era una ficción. Todos somos mendigos ante el trono de la gracia. Finalmente, temblando y aterrorizada, reunió el coraje para regresar a San Giovanni Rotondo. No sabía si el Padre Pío siquiera la recibiría. Se paró en la fila, no como una dignataria de la parroquia, sino como un alma en desesperada necesidad de sanación. Cuando entró en el confesionario esta vez, la atmósfera era diferente. No recitó una lista de tecnicismos. Lloró, confesó su orgullo, su juicio, su falta de caridad y su arrogancia. Desnudó su alma, sin ofrecer excusas, sin reclamar virtudes. Simplemente dijo: «Padre, no soy nada, ayúdeme». Y en ese momento, la tormenta de la conducta del Padre Pío se desvaneció, reemplazada por la infinita ternura de un padre. No la regañó, no mencionó el rechazo pasado. Vio el cambio, olió la fragancia de la humildad, que es el aroma más dulce para el cielo. Le habló con una gentileza que derritió los últimos restos de su miedo. Susurró: «Ahora estás aquí. Ahora Jesús está aquí». Le dio la absolución, y por primera vez en su vida, Filomena realmente la recibió. No solo pasó por el ritual, experimentó el lavado de sus pecados porque finalmente admitió que los tenía. Salió del confesionario no con la nariz en el aire, sino con paz en su corazón, una paz que el mundo no puede dar y el mundo no puede quitar. Esta historia es un espejo para todos nosotros. Debemos preguntarnos: ¿dónde encontramos nuestra seguridad? ¿Nos sentimos seguros porque seguimos las reglas? ¿O nos sentimos seguros porque confiamos en su misericordia? Es tan fácil, especialmente para aquellos de nosotros que hemos estado en la fe durante mucho tiempo, caer en la mentalidad del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Nos quedamos en casa, hacemos el trabajo y comenzamos a resentir la generosidad del Padre hacia aquellos que han derrochado su herencia. Comenzamos a pensar que Dios nos debe algo. Comenzamos a tratar a la iglesia como un club donde somos los miembros de oro, pero el Padre Pío nos recuerda que en el momento en que pensamos que hemos llegado, estamos perdidos. La vida espiritual no es una escalada a una cima donde podemos mirar hacia abajo a los demás. Es un descenso al valle de la humildad, donde encontramos a Jesús esperándonos, lavando los pies del mundo. La severidad del Padre Pío con Filomena fue un acto de amor supremo. Un médico que ve un tumor canceroso y receta una curita no es un médico amable. Es uno negligente. El Padre Pío
era un cirujano de almas. Estaba dispuesto a ser mal interpretado, dispuesto a ser desagradable, dispuesto a causar dolor temporal para salvar un alma del dolor eterno de la separación de Dios. Sabía que el orgullo espiritual es el caparazón más difícil de romper porque parece virtud. Se esconde detrás del altar, se esconde en el coro, se esconde en el plato de la colecta. Requiere un choque violento para destrozarlo. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta trampa? ¿Cómo nos aseguramos de no volvernos como la mujer antes de su conversión? Debemos cultivar el hábito de la autoacusación. Esto no significa golpearnos con culpa tóxica. Significa reconocer honestamente que cualquier bien en nosotros es un regalo de Dios. Y cualquier pecado en nosotros es nuestra propia contribución. Cuando vemos a alguien caer en pecado, en lugar de decir, gracias a Dios no soy como ellos, deberíamos decir, si no fuera por la gracia de Dios, ahí iría yo. Debemos darnos cuenta de que si hubiéramos vivido la vida de esa persona, sufrido sus traumas y enfrentado sus tentaciones sin la gracia que se nos ha dado, podríamos haber caído aún más bajo. Este es el antídoto contra el juicio. Además, debemos aprender a dar la bienvenida a las humillaciones que la vida nos envía. Cuando somos corregidos, cuando somos pasados por alto, cuando somos mal interpretados, estas no son solo molestias, son oportunidades. Son pequeñas astillas del cincel que Dios usa para tallar nuestro orgullo. Si reaccionamos con ira y defensa, endurecemos nuestros corazones. Pero si las aceptamos con paciencia, ofreciéndolas a Dios, crecemos en la semejanza de Cristo, quien fue humillado por nuestro bien y nunca abrió su boca para quejarse. El propio Padre Pío fue un hombre de inmenso sufrimiento, no solo físicamente, sino socialmente. Fue silenciado por la Iglesia, acusado de fraude y restringido en su ministerio durante años. Sin embargo, obedeció, se humilló, no contraatacó con orgullo, contraatacó con oración. Cerremos con un pensamiento final sobre la belleza del corazón roto. Hay una forma de arte japonesa llamada kintsugi, donde la cerámica rota se repara con laca de oro. El resultado es una pieza que es más hermosa y valiosa que la original precisamente por su rotura. Esto es lo que Dios hace con nosotros. No quiere maniquíes de plástico perfectos. Quiere corazones humanos reales que hayan sido rotos por la comprensión de su propia necesidad y vueltos a armar por su misericordia dorada. La mujer en nuestra historia se convirtió en una verdadera santa, no cuando era perfecta a los ojos del mundo, sino cuando estaba rota a los ojos de Dios. Mientras sigues con tu semana, te invito a llevar esta lección a tu oración. Pídele al Espíritu Santo que te revele cualquier rincón oculto de orgullo. Pide la gracia de ver a los demás no con los ojos de un juez, sino con los ojos de un hermano o hermana que también está en un viaje difícil. Y recuerda, si alguna vez te sientes indigno, si alguna vez sientes que has fallado demasiadas veces, eso es exactamente cuando estás más cerca del abrazo del Padre Pío y del corazón de Jesús. No tengas miedo de tu debilidad, ten miedo de tu arrogancia, lleva tu nada a Dios y Él te dará su todo. Gracias por escuchar y por caminar este sendero de fe con nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Oremos los unos por los otros para que siempre permanezcamos pequeños a nuestros propios ojos, para que Dios pueda ser grande en nuestras vidas. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde.